su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria. Ahora para conversar con José Ismael Román, para darle una mirada hacia lo que está pasando en materia de política internacional, sobre todo acá en el continente. Ahí hemos visto la experiencia de Colombia, una experiencia en términos políticos que es digna de hacer un laboratorio, una experticia para ver qué pasó allí y por qué pasó. Uno no se explica. Colombia, más de 50 años envuelta aquella sociedad en la violencia política. El narcotráfico, la narcoguerrilla, decían algunos, el paramilitarismo, un Estado violento, represivo al más alto nivel, y un Estado que ejercía la represión de su pueblo por mandato del imperialismo norteamericano. Entonces es una sociedad que ha sufrido, que ha padecido de la violencia. Vimos que en los últimos 2 años un proceso de diálogo por la paz, finalmente se firma un acuerdo con el que uno desde fuera tenía sus reservas por lo que podía pasar y lo que realmente ha estado pasando. Se da un proceso electoral. Álvaro Uribe Vélez, pasado presidente, 2 veces presidente, impedido para volver a la presidencia por razones constitucionales en Colombia, vinculado a la violencia como tal y al narcotráfico, él y su padre, y entonces busca a un segundo, no puede ser candidato, busca un tercero y con ese tercero gana la presidencia de la República en Colombia, con Duque. La guerrilla, que se convierte en partido político, en este caso la FARC, finalmente no concurre al proceso electoral, pero tampoco da un apoyo abierto al candidato Petro. Y Juan Manuel Santos como que se quedó sin candidato, el que era presidente, todavía está, Duque no se juramenta todavía. Entonces, un cuadro político en Colombia muy complicado. Pero como aquella sociedad, una sociedad muy culta, porque entonces son de las cosas que uno dice, hay que hacer un laboratorio para entender aquella sociedad en el orden político. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿O dejan de pasar otras cosas? Y parece que Colombia seguirá metida en el saco o en el traje de la violencia. Pero para ver si uno logra entender de alguna manera y por alguna esquina ese fenómeno de Colombia, hemos invitado a José Ismael Román para que nos ayude a entender los intersticios de la política colombiana. Saludos, hermano. Hermano, un placer y gracias por permitirme compartir con este público que ahora esta modalidad que tiene el programa, la gente en vivo está ahí por otras vías, de sus teléfonos, computadora y naturalmente por la pantalla grande. Bueno, tú has puesto un tema que hay que verlo en un contexto generalizado. Yo en otros programas ya había planteado la vuelta del imperio al continente, tratando de recobrar los espacios y con fuerza que ha llegado. Colombia, para mí, yo soy de lo que creo, ha cambiado muy poco. Indiscutiblemente es un país netamente conservador. Es más, ustedes pudieron ver el proceso, aunque hubo un conteo rápido, pero todavía Colombia está por detrás de Venezuela y de otros países con relación a cómo se hacen las elecciones. Eso es manual, todo un proceso lento que se da allí y que se presta y se prestó en la primera vuelta a chanchullos, porque es una sociedad netamente conservadora. La derecha, ese colectivo que ha dirigido Colombia, que tiene una élite que es culta indiscutiblemente y que además habla muy bien el colombiano, el español, pero la pobreza con los aborígenes, la persecución al movimiento social, todo el movimiento obrero, lo que pasa en Colombia, los estudiantes, y con mecanismos de represión muy fuertes. Los asesinatos continuos a quienes disienten del sistema, a toda la gente que ha tratado de sacar la cabeza, no solo ahora, también en el pasado. Eso pasó en Colombia. Recuerden que el proceso de paz que se está llevando es una consecuencia. Esto es una guerra de muchos años. Una guerra donde el imperio ha tenido unos poderes tan grandes que ha dictado allí las órdenes de qué se va a hacer. Desde eliminar candidatos, perseguir movimientos
de instalar bases militares. Colombia no solo tiene 7 bases militares, y ahí está probado que el problema de la producción de droga ha crecido, independientemente de que el imperio acusara a la guerrilla de decir que eran narcoguerrillas, independientemente de eso. Entonces, toda esa situación no ha sido suficiente para cambio, pero Colombia está cansada, la población colombiana, de cómo se maneja ese país, de cómo se ha ido llevando ese país. Entonces, una alternativa al enfrentamiento de la derecha, un candidato que, aunque algunos lo estuvieran moviendo, porque eso nos venden ahora, de que le hace la contraria a los conservadores, es de izquierda, no tanto así. Petro hizo una buena gestión como alcalde de Bogotá, pero es un hombre del sistema, indiscutiblemente. Es decir, el imperio tenía 2 propuestas allí, pero diversos sectores se identificaron con Petro y no fue así como otros movimientos, Marcha Patriótica, la misma guerrilla o el ELN, esos movimientos militares, políticos, no se identificaron públicamente. Entonces, ante esa situación, eso dice de cuál es el rumbo. Qué bueno que apareció una opción diferente para ver si se cambia ligeramente el camino por donde se ha conducido Colombia. El asesinato, la droga, y ahora Santos, antes de irse, la mete en un saco que es ingresar a la OTAN, pero eso implica mucho para América Latina. Ningún país de América Latina, que todos se habían propuesto a través de la CELAC, del Mercosur y de todos estos organismos regionales, tratar de que la región no fuera metida en este grupo de países con armas atómicas. Venir la OTAN al continente, eso crea un desbalance, una situación difícil, y es parte de la presión que Estados Unidos está metiendo en el continente para realinear movimientos, países y sectores sociales. Y ya veremos cómo al ver otras situaciones, experiencias de cambios de la aplicación de la política neoliberal, como señalaba Alfonso, ahora viendo América Latina, qué puede seguir pasando en otra parte del continente, ¿no? Petro realmente viene de la izquierda. Petro era del M-19 y Petro fue guerrillero. Sin embargo, eso no quiere decir que en el marco de este proceso electoral todavía él conserve una postura de izquierda. Cierto que hizo una gestión aceptable en la alcaldía de Bogotá, pero eso no quiere decir que Petro representara una opción de izquierda en este proceso electoral. E incluso las informaciones que uno maneja es que Petro tenía vínculos con la embajada norteamericana en Colombia. Es decir, es un hombre que responde a intereses políticos, así en términos generales o en términos estratégicos, al imperialismo. De ahí que se desató con unos comentarios perversos frente a Venezuela y frente a Cuba y frente a Nicaragua. Es decir, una cosa es que haya sido de izquierda y otra cosa es que sea de izquierda. Así es. Por ejemplo, Zelaya, que es un hacendado, sin embargo tuvo una postura en términos políticos de integración de la región del Caribe y de América Latina diferente. Es decir, Manuel Zelaya de Honduras, viene de ser un hombre, yo no sé si de derecha, pero de ser un hombre hacendado, de ser un hombre de recursos económicos, y avanzó hacia una postura, si no radicalmente de izquierda, hacia una postura nacionalista e integracionista en los pueblos de América Latina, buscando salida desde el corazón mismo de nuestro pueblo, entendiendo él la agresividad y la voracidad que representa el imperio para nuestro pueblo. Entonces, eso hay que situarlo. Si uno se va al contexto nacional, yo hoy no puedo aceptar que me digan a mí que Fafa Tavera, porque tuvo en la Revolución de Abril, es un hombre de izquierda, o que Miguel Mejía, que estuvo en el Movimiento Izquierda Unida y lo sigue usando como sigla, es un hombre de izquierda. No. O que Eduardo María o González Espinosa es un hombre de izquierda, aunque tuvo una participación X en la Revolución de Abril y en la resistencia en los 12 años de Balaguer. No. La gente va evolucionando, la gente va cambiando, y es eso lo que determina si una persona es de derecha, es de izquierda o es indiferente. Entonces, Petro para mí en este proceso electoral no representaba a la izquierda. Piedad Córdoba tuvo ahí un discurso o unas declaraciones un tanto discutibles, para no decir otra cosa, porque ella esperaba ser la candidata de la FARC, finalmente no lo fue, porque ahora uno no sabe en qué está Timochenko.
porque el camino que cogió la FARC no era el más adecuado. Uno ve las cosas, por supuesto, desde fuera, porque él tiene que saber lo que uno sabe desde aquí, lo que podía pasar con la FARC, con el acuerdo de paz. ¿Quién estaba detrás del acuerdo de paz? Juan Manuel Santos, no el imperialismo, para golpearlo. Entreguen las armas y después lo van a salir a cazar uno por uno. Y ya eso no tiene cómo rearticularse como guerrilla. Si lo intentan, simplemente quedan en el intento. Entonces es una situación ahí bastante compleja la de Colombia. Y el pueblo colombiano, o un segmento del pueblo colombiano que criticaba a la FARC, va a entender a partir de ahora que la existencia de la FARC en la montaña también era una parte del equilibrio político en Colombia. Es, indiscutiblemente. Porque era una expresión político-militar que de alguna manera presionaba y mantenía un cierto equilibrio. Ahora hay que ver qué va a pasar con Colombia y el tema de la violencia. ¿Algún elemento más sobre el tema Colombia? Bueno, si no pasó a Nicaragua. Voy a decir cómo ellos lo siguen golpeando, ¿no? Asesinándole a los combatientes, a los dirigentes sociales, pero también uno de los cuadros fundamentales que se oponía y que por disciplina aceptó las negociaciones. Santrich, que lo tienen en una cárcel ahí para mandarlo para Estados Unidos. Entonces eso dice que ahí no hay posibilidades por ahora de avanzar. Ahora la preocupación y que dejamos en carpeta es el caso Duque, que ha ganado y ha planteado a través de esas ideas conservadoras revisar el proceso de paz y negociación, y el que está llevando el caso de ELN, el que están llevando ellos y que están exigiendo un conjunto de cosas. Señores, las experiencias hay que asimilarlas. Nosotros no podemos seguir después que nos pasamos tantos años defendiendo unas ideas. Es verdad que los tiempos cambian, pero debe cambiar en la sociedad también la mirada de la posibilidad de que la sociedad viva en paz. Pero esos sectores conservadores y el imperio no le interesa eso. Lo que quieren es tranquilidad, de movilizar a estos grupos para ellos seguir explotando Colombia, tanto en la minería como en el problema del agua y todo eso, pacificando a la fuerza la población colombiana con la muerte que persiste. José Ismael, siguiendo en América Latina, pero pasando a otro plano, el plano de Nicaragua, donde hay una situación de convulsión social y política, de reclamo, de protesta, de encontronazo entre la sociedad misma y el gobierno de Daniel Ortega, el gobierno de los sandinistas. Yo no sé hasta dónde uno puede decir hoy todavía que ese es el gobierno de los sandinistas, o hasta dónde hay que hablar estrictamente de que ese es el gobierno de Daniel Ortega, más que de los sandinistas. Pero bueno, yo no estoy aquí con usted, con la presencia suya, para enjuiciar esas cosas. Para establecer un juicio debe estar usted. Hay protestas hace más de 2 meses en Nicaragua. Ya hay 218 muertos. Hay un empecinamiento de Daniel Ortega de permanecer en el poder o de hacer silencio, de guardar silencio frente a reclamos. Yo aquí en este espacio, cuando vimos el tema electoral y que Daniel Ortega escogió a su esposa como candidata a vicepresidencial, me pareció que aquello era una inmensa locura. Y invité a Narciso Isa Conde para comentar de estas cosas. Estuvo un poco de acuerdo con nosotros con el tema. Era un desatino mayor por parte de Daniel Ortega. No solo su objetivo, su interés de permanecer él en el poder y haciendo los cambios constitucionales que uno por aquí critica a otros, sino además de eso, escoger a su esposa como vicepresidenta. Terrible aquello. Una experiencia, una práctica de nepotismo, de falta de democracia, de personalismo. Es decir, y una familia como toma, no podemos decir que la propiedad de Nicaragua, pero cómo toma desde la política el control de la sociedad, del Estado. Terrible aquello. Hay entonces en marcha diálogos para ver si la violencia cesa un poco. El episcopado de Nicaragua ha intervenido en el diálogo para encontrar la paz y ha planteado incluso acelerar las elecciones, apresurar las elecciones que se dieron recientemente, y ver si pueden hacer elecciones nacionales con Nicaragua el próximo año. Y a esa demanda o a esa petición del episcopado, Daniel Ortega guarda silencio. Estará reflexionando con su partido, el Frente Sandinista, para ver qué responden a esto. Lo cierto es que en Nicaragua el horno no está para galletitas.
yo no sé qué pulso de la situación de Nicaragua tiene José Ismael, cómo él ve lo que está pasando en Nicaragua, cómo él puede auscultar esa realidad política muy tensa que se vive hoy en el hermano pueblo de Nicaragua. Bueno, señores, los temas, indiscutiblemente las grandes agencias son lo que lo imponen, y naturalmente los países desarrollados donde están ellas, la derecha, tanto en Nicaragua como en el continente americano, el Caribe, y en República Dominicana, no nos saquemos de ahí cuando hablamos de Caribe, tiene el control de las temáticas y cómo abordarlas. El tema Nicaragua es importante verlo, y ellos nos han impuesto qué cosa tratar. Es parte de toda una conspiración de Estados Unidos. Ya voy a explicar por qué. Primero, la inversión que están haciendo los chinos en el continente y fundamentalmente en Nicaragua, una inversión multimillonaria, importante, con la construcción de ese segundo canal que antes fue el anhelado, ese que pasaba por Nicaragua, el tren interoceánico, que conecta el Atlántico con el Pacífico. Todas esas cosas los norteamericanos están tratando de cerrarle el paso a los chinos, sus inversiones en el continente. Es interesante, y ustedes pudieron ver cómo ellos cuestionaron también la decisión del gobierno dominicano de establecer las relaciones con China. Miren ahí, eso no lo perdamos, ahí está parte de su interés. Entonces, el gobierno nicaragüense, los sandinistas, habían logrado mantener un nivel de equilibrio. Nicaragua fue el ejemplo en Centroamérica de cómo se vivía en paz, de cómo las maras, había un nivel de acercamiento entre todos los sectores, la sociedad civil, la iglesia, el gobierno, los empresarios. Incluso ustedes saben que los Estados Unidos produjo un ente disociador en todo Centroamérica, que son las maras, que están en El Salvador, Honduras, los sitios más violentos, toda esa zona del centro. Y en Nicaragua no faltaba esa presencia, que fue producto de esa aceptación de contrainsurgencia que hizo Estados Unidos después que convirtió toda esta parte central en guerra. Eso pasó en la República Dominicana, recuerden, después de 1965, como sectores que fueron contestatarios, Estados Unidos aceptó esa juventud y después nos lo devolvió muerto o muy dedicado al crimen. En el caso de San Francisco de Macorís, la cantidad de jóvenes que murieron allí fue puertas abiertas, es parte de una política de contrainsurgencia. Entonces, el imperialismo, todos esos sectores disgregados que tienen, empresarios, iglesias, no nos perdamos, eso de iglesias son sectores dentro de la iglesia que se identifican con los procesos de defensa del pueblo, de mejor vivir, pero la jerarquía, el cuerpo especial, está siempre con los intereses de los ricos, indiscutiblemente, y aquí está aprobado en República Dominicana. Entonces, cuando ganaron los sandinistas, yo no me voy a poner a ver el tema de que si Morillo o no, incluso cómo la estuvieron tratando, la forma de vestir, todo un grupo de cosas, sacando temas para desacreditar. Ese no es el problema. El problema es que inmediatamente, con una buena aceptación, los sandinistas ganaron las elecciones. Estados Unidos dijo que era un fraude, que no apoyaban o que no se identificaban con ese triunfo y nunca lo reconocieron. Ahí está planteada la situación. Le fueron creando un problema interno. ¿Cuál fue el problema que la oposición levantó para estar en las calles? Hoy el gobierno le echó para atrás, pero eso no ha sido suficiente. Ayer estaban sentados en la mesa de negociación en Nicaragua y asesinaron a un suboficial, porque son grupos violentos financiados por el imperio y por esos sectores de la derecha que obedecen al gran capital. Indiscutiblemente ese es el problema de Nicaragua. Todo se ha echado para atrás, la iglesia estuvo sectorial. Bueno, yo le pregunto,
a ustedes por qué sectores de la iglesia están reclamando. En principio estaban diciendo que se fuera el presidente y la vicepresidenta, porque ese era el problema. No fue el problema de seguridad social como ellos, para favorecer, que fue el error de los sandinistas, favorecer a los empresarios. Metieron esto. No, el problema está en que hay que sacarlo de ahí. Y la iglesia ahora ha moderado ligeramente su discurso, después que los sandinistas han sido grandes aliados de ellos, que no han sometido el tema de, por ejemplo, del aborto terapéutico. Todos esos temas han sido callados en Nicaragua porque los sandinistas, junto con la iglesia, tenían control. Pero ahora la iglesia plantea que se adelanten las elecciones. Está convulsionada Nicaragua. Más del 60% de los jóvenes que han asesinado en Nicaragua son sandinistas, ¿sí? Porque el gobierno, ustedes pueden notar que el ejército no ha salido a las calles a reprimir o a contener, no a reprimir, a contener estas manifestaciones violentas. Recuerden Venezuela, pim pum, así mismo se están comportando estos grupos violentos en Nicaragua. Acciones de barricada, con armas, usted le puede llamar casera, como quiera, pero que hacen daño, incendiando bienes públicos, persiguiendo a los sandinistas, y además de eso, de una forma discriminatoria, si usted quiera, quemando personas vivas, porque no obedecen a esos sentimientos de la gran burguesía. Miren, no olviden que en Nicaragua los sectores de oposición ahora están siendo reconocidos y premiados fuera del país y difundidos, porque aquí estuvo Sergio Ramírez y otros. Es parte de la campaña del imperio. Ojalá los nicaragüenses encuentren la paz y que ellos se pongan de acuerdo cuando hacer las elecciones entonces, pero que sin la intromisión de los Estados Unidos en los asuntos internos de Nicaragua. Pedirle a Estados Unidos que no intervenga es como pedirle a la mata de aguacate que nos dé mango. Estados Unidos mete la nariz y algo más en cualquier sitio. Hay que frenarlo. Pero siempre tienen punta de lanza en nuestro pueblo y provocan estas cosas. En Venezuela, en Nicaragua, en cualquier punto. En Brasil, en Argentina. Donde ellos encuentren donde apoyarse, se apoyan y crean ese tipo de situaciones. Josimar, con su permiso, vamos a una breve pausa y retornamos con otros temas internacionales, el caso de Argentina, por ejemplo. Vamos a la pausa, señor director.